Buenos días, espero que estén bien. Vamos a iniciar, hay poquitos hoy, pero vamos a ir mirando nuevamente un par de conceptos. Y vamos a hacer un ejercicio al final. Ya sabemos en competencia perfecta las características de un mercado en condiciones de competencia perfecta. Sabemos que son bienes homogéneos, con libre entrada y salida de oferentes y consumidores y oferentes que están tomando precios, dado que son fijados por el mercado. Entonces, es el mecanismo de mercado el que coordina a los individuos y empresas a través de los precios. Y se genera un equilibrio en donde el precio y cantidad, en el que consumidores y productores intercambian bienes, es igual entre el precio de oferta y el precio de demanda. Esto hace que se genere en P sub 0 el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, que es en donde el consumidor está dispuesto a pagar un precio por una cantidad y el productor está dispuesto a producir esa cantidad al precio dado. Esto hace que se genere eventualmente un exceso de oferta, si el precio se ubica por sobre el precio de equilibrio, o un exceso de demanda o escasez si el precio se ubicase por bajo el punto de equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio, como planteamos, está en este caso en la tabla en 7 unidades, perdón, en el precio de X en 7, por lo tanto se transan 3.000 unidades tanto de demanda como de oferta. Los cambios en la demanda se pueden generar con un desplazamiento de la curva, uno de los determinantes de acuerdo al mercado puede ser el aumento del ingreso de los consumidores de un bien normal. Si aumenta el ingreso de consumidores y estamos hablando de un bien normal, efectivamente la curva puede desplazarse hacia la derecha. Por lo tanto, se genera un nuevo punto de equilibrio en donde la cantidad demandada es mayor y eso también hace que aumente el precio. También puede haber cambios en la oferta, que va a variar en uno de los determinantes de la oferta, desplazando también la curva de oferta inicial, por ejemplo, un avance tecnológico que permitiría, ¿cierto?, que se obtenga una mayor producción. Puede haber también un cambio simultáneo, tanto en la curva de demanda como en la curva de oferta, si cambian los costos de un bien o si es que hay una disminución de precio. Por lo tanto, ya dijimos que el bienestar o ganancia social es la suma de los beneficios que todos los participantes obtienen por el intercambio de un mercado. El valor marginal, como sabemos, es la máxima cantidad que el consumidor está dispuesto a pagar por una unidad de un bien. Por lo tanto, se puede generar un excedente del consumidor individual que se diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que paga realmente en el precio de equilibrio. Y el excedente total del consumidor es la suma de los excedentes de los consumidores individuales. Entonces, acuérdense que siempre cuando tenemos o nos enfrentamos a un ejercicio de equilibrio, tenemos que igualar a cero la función para encontrar el precio que está dispuesto a pagar. Si la cantidad fuese cero, ¿cuánto es el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor? Respecto del excedente del productor, el costo marginal es el mínimo precio al que el vendedor está dispuesto a vender un bien. Y el excedente del productor individual indica cuánto mejora el bienestar de la empresa si ofrece un nivel de producción con un beneficio máximo cuando el precio es igual al costo marginal. La diferencia entre el precio que recibe el vendedor y el costo marginal del bien. Entonces el excedente total de los productores es la suma de todos los excedentes de los productores individuales. Aquí ocurre lo mismo, recuerden que en la
Función de oferta, si igualamos Q a 0, vamos a obtener el precio mínimo que está dispuesto a vender un bien. Aquí tenemos también la curva de oferta de acuerdo a la tabla que habíamos visto anteriormente. Entonces, el excedente total va a medir el bienestar de la sociedad en su conjunto y es la suma de los excedentes del consumidor y el excedente del productor, que en este caso estaría entre el punto A, E y C. Tenemos el excedente total y el excedente del consumidor y el excedente del productor. Por lo tanto, la eficiencia de mercado se logra por sí mismo cuando el resultado económicamente eficiente en la asignación de los recursos, explotando totalmente las posibilidades de obtener ganancias mutuas a través del intercambio de bienes y servicios. Eficiente no significa que sea el mejor resultado para cada individuo, es una eficiencia de mercado. Y aquí no hay forma de que algunas personas mejoren sin empeorar la situación de otras, por supuesto. ¿Sí? Dado que en el fondo las rectas presupuestarias hacen que los ingresos sean iguales para gastar en distintos oferentes o con distintos oferentes. Existe otro concepto que se llama falla de mercado, que es la consecuencia negativa del funcionamiento del mercado, y esto sucede cuando el mercado no es eficiente en la asignación de los recursos disponibles que tiene. Por ejemplo, las externalidades, la competencia imperfecta o poder de mercado y la existencia de bienes públicos. Más adelante vamos a revisar cuáles son aquellas. Por otro lado, la elasticidad de la demanda, solamente como repaso, sabemos que es un cambio porcentual en la cantidad demandada, dividida por el cambio porcentual en el precio, y muestra el grado de respuesta de los consumidores ante la variación del precio, mostrándose en valor absoluto. Entonces, la elasticidad de precio de la demanda está determinada por los bienes sustitutos, los bienes de primera necesidad o de lujo, y la proporción que un consumidor gasta de su presupuesto en un bien. Y por supuesto el tiempo, en general, tiende a incrementarse cuando mayor es el tiempo del que disponen los consumidores para adaptarse a las distintas variaciones de precio. Por lo tanto, la elasticidad arco es el método del punto medio de elasticidad arco. Se calculan los cambios de una variable con relación a su media o punto medio entre el valor inicial y el valor final. Aquí está la fórmula para calcular la elasticidad arco o el punto medio. Ya sabemos que si hay una elasticidad unitaria, el cambio porcentual en la cantidad demandada respecto del cambio porcentual en el precio es de igual proporción. Sabemos también que si la elasticidad es menor a 1, es decir, inelástica, la proporción de la cantidad demandada respecto de la proporción en el cambio del precio es menor. Y cuando es mayor a 1, la proporción en la cantidad demandada respecto de una baja en el precio es mayor que el porcentaje que el precio ha bajado. Y la demanda perfectamente inelástica, que es igual a 0, sabemos que no produce cambio en la cantidad demandada respecto de las variaciones del precio. Finalmente, la demanda perfectamente elástica, que tiende al infinito, ¿cierto? Sabemos que la variación en el precio genera de todas maneras un cambio en la demanda, dado que no existe posibilidad de que el comprador no adquiera un bien independiente del precio. Aquí tenemos un ejemplo que ya hemos repasado. Si el precio de un barquillo de helado se incrementa de 90 a 110 y la cantidad demandada cae, entonces tenemos demanda inelástica y demanda elástica respecto del ejercicio. Por otro lado, tanto la elasticidad a largo y corto plazo tiene diferencias interesantes. La elasticidad de precio varía según la cantidad de tiempo. Para la mayoría de los bienes y servicios, la elasticidad a corto plazo es menor que a largo plazo. Ya hablamos de la gasolina
y respecto de las variaciones de precio que va teniendo. Y otros bienes que son más duraderos, la elasticidad a corto plazo es mayor que a largo plazo. Por ejemplo, los automóviles, porque son bienes que tienden a durar muchos años antes que un consumidor piense en hacer un recambio. Aquí está el ejemplo entonces que ya habíamos visto de la gasolina y los automóviles, dado que los automovilistas pueden optar por un automóvil más pequeño que consuma menos gasolina a largo plazo. Entonces, la elasticidad de la relación con los ingresos totales está dada por la curva de ingreso total y sabemos que la elasticidad en 1 o igualitaria genera X ingreso total. Esto se va a ver afectado dependiendo de la elasticidad que tenga la curva de demanda. Aquí podemos ver en la tabla, ¿cierto? Respecto del precio y cantidad, el ingreso total, que no es otra cosa que P por Q. Esto es lo mismo que estábamos hablando anteriormente, la variación de la cantidad produce un efecto mayor en el ingreso total que la variación del precio. ¿Sí? Y en una demanda más inelástica, la variación del precio produce un efecto mayor en el ingreso total que la variación de la cantidad. Cuando hay una demanda perfectamente elástica, también el ingreso total tiende a aumentar, y cuando hay una demanda perfectamente inelástica, efectivamente también aumenta, si aumenta el precio. Entonces, una demanda con elasticidad unitaria, el precio varía directamente proporcional con la cantidad demandada. Por lo tanto, la variación de precio no produce efecto en el ingreso total, dado que la variación proporcional es exactamente la misma. Respecto de la clasificación de bienes, según la elasticidad de la renta, un bien inferior va a tener una elasticidad menor a 0 y un bien normal tendrá elasticidad mayor a 0. Los bienes de primera necesidad entonces se ubican en una elasticidad entre 0 y 1, mientras que los bienes de lujo tendrán una elasticidad mayor a 1 y los bienes neutros tendrán una elasticidad igual a 0. Por otro lado, la elasticidad cruzada de la demanda es un número que indica la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada del bien X cuando el precio del bien Y varía en un 1%. Entonces puede ser discreto o puede ser continuo, dependiendo de lo que queramos calcular. En ese caso, con elasticidad cruzada, los bienes sustitutos tendrán una elasticidad mayor a 0, los bienes complementarios tendrán una elasticidad menor a 0 y los bienes independientes tendrán una elasticidad igual a 0. En la oferta se genera una situación similar, dado que un cambio porcentual en la cantidad ofertada, dividida por el cambio porcentual en el precio. Hay factores que lo determinan, por ejemplo, el grado de dificultad para modificar la producción, o la disponibilidad de factores de producción. Ya sabemos que en el corto plazo el único factor productivo variable es la oferta de trabajo, mientras que el capital se mantiene estable o fijo, y en largo plazo ambos factores o todos los factores productivos son variables. Entonces, como leemos acá, el tiempo en general, la elasticidad de precio de la oferta, tiende a incrementarse cuando el tiempo es mayor del que disponen los productores para adaptarse a la variación de precio. Entonces, una oferta con elasticidad unitaria, también tenemos el mismo comportamiento, la variación porcentual, la cantidad demandada tiende a ser en la misma proporción que la oferta. Una oferta más inelástica tendrá proporcionalmente un cambio menor respecto del cambio de precio en la cantidad demandada. Ya sabemos el ejemplo de los yacimientos mineros. Y por otro lado, la oferta elástica, como una empresa textil, tendrá un movimiento proporcional en la cantidad demandada bastante mayor que la proporción de movimiento en el precio. Lo mismo pasa con la oferta perfectamente inelástica. No se mueve la cantidad demandada, y cuando es perfectamente elástica sí hay un movimiento importante en la demanda respecto del precio o de la variación de precio.
También sabemos que a largo y corto plazo también se generan curvas con elasticidades distintas. A largo plazo tiende a ser más elástica, dado que, por ejemplo, de los agricultores, un aumento en las cosechas no puede ser o no puede darse a corto plazo. Entonces la elasticidad va a medir siempre, en casos de equilibrio, qué pasa desde la perspectiva de la oferta y la demanda con los movimientos en la cantidad demandada respecto de las variaciones en los precios. Por otro lado, existen controles de precio en el mercado que ocurren cuando los responsables de la política económica creen que el precio de mercado de un bien es injusto para los compradores o para los vendedores. Entonces sabemos y ya comentamos que el precio mínimo es un precio legal más bajo, el cual puede venderse un bien que genera un exceso de oferta o excedente. El precio mínimo no tiene sentido fijarlo debajo del punto de equilibrio, y lo que motiva la fijación de precios es que el precio de mercado es muy bajo y que el mercado se ajusta de manera automática y que no cumple con el objetivo de asegurar la rentabilidad mínima al vendedor. El ejemplo que vimos la vez anterior tenía que ver con el sueldo mínimo, que fijan un menor precio posible en los que los empleadores deben pagar, y eso genera un exceso de oferta que finalmente podría generar desempleo. Y el precio máximo, por otro lado, es el precio legal más alto al cual se puede vender un bien, lo cual tiende a generar escasez. El precio máximo tampoco tiene sentido fijarlo sobre el precio de equilibrio. Y lo que motiva la fijación de precios máximos es que el precio de mercado es muy alto y que el mercado se ajuste automáticamente, ya que no cumple con el objetivo de asegurar un nivel de consumo a los consumidores. Entonces tenemos en el ejemplo que el gobierno decide fijar un precio máximo a las vacunas de la influenza, y eso va a generar escasez si se ubicara por debajo del punto de equilibrio. Por otro lado, existen también los impuestos, que es la principal fuente de ingreso fiscal destinado al gasto público, plazas públicas, salud, educación, etc. Esto puede incentivar o desincentivar conductas, corrige distorsiones o fallas de mercado. Y el impuesto de monto fijo, por ejemplo, al litro de benzina, o el impuesto proporcional, como es el IVA, que tiene un 19% al precio de todos los productos. Eso es proporcional, a diferencia del monto fijo por litro de benzina. Tenemos el ejemplo que ya lo revisamos respecto del mundo o el mercado de los cigarrillos, un impuesto a la producción y un impuesto al consumo. Dado que existe un impuesto, se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida de bienestar, que está marcada en el área amarilla, y el gobierno genera ingresos fiscales que están marcados en el área más azul o más gris. Entonces los ingresos fiscales son iguales al impuesto por la cantidad. Entonces la cantidad tributaria se distribuye como regla general, como la carga de impuestos recae sobre la gente que tenga la curva con menor elasticidad a precio. En este caso, de la izquierda caerá sobre el oferente y en el caso de la derecha sobre el demandante. Aquí podemos ver dos ejemplos. Y aquí por otro lado cuando es totalmente elástica, y aquí tenemos cuando hay al revés una demanda más elástica. Y por otro lado existen los subsidios, que es la principal fuente de egreso fiscal por concepto de gasto público, y se utiliza cuando los costos de producción son muy elevados o se requiere aumentar el consumo del bien. Por ejemplo, el Transantiago. Recae más en el agente que tiene la curva menos elástica y provoca también pérdida de eficiencia. Aquí podemos ver un subsidio al consumo. Y podemos ver las áreas respecto
de antes del subsidio y después del subsidio, con el respectivo bienestar social, y la pérdida social, que sería el punto que está entre C y E. Ya vimos este ejercicio. Me interesa que miremos otro ejercicio un poquito más adelante. Vamos a retomar esto en las próximas clases con ejercicios, ¿eh? Ahora, respecto de lo anterior, solamente mencionar que en el mercado o en el circuito que estamos viendo, tanto de demanda y oferta y el punto de equilibrio de mercado, existen externalidades que pueden generar movimientos tanto en la curva de demanda y oferta, y existen impuestos que por un lado tiende a poner el gobierno para los consumidores por un lado, en el caso del IVA, o para los productores por otro, y también existen subsidios que el gobierno puede entregar tanto a los productores como a los consumidores. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se genera un espacio de eh, intercambio en el mercado o de los puntos de equilibrio de manera interna en el país. Pero también se genera comercio internacional y esto se produce para obtener ventajas comparativas o cuando tenemos ventajas comparativas, cuando un país tiene menor costo de oportunidad en la producción de un bien respecto a otros países, que eso ya lo sabemos también. Entonces, si un país tiene una ventaja comparativa, el precio interno será menor al precio mundial y el país podrá exportar ese bien. Pero cuando el país no tiene una ventaja comparativa, entonces el precio interno va a ser mayor al precio mundial y el país será importador del bien. En este caso, Chile, por ejemplo, tiene ventajas comparativas en algunos productos agrícolas, por lo tanto el precio es menor al precio mundial y nosotros somos exportadores de frutas y verduras al extranjero. Pero por otro lado, no tenemos ventaja comparativa, por ejemplo, en la producción de cables eléctricos, por decir un ejemplo. Por lo tanto, ahí somos importadores de este bien porque nuestro precio para producirlo es mayor que lo que podemos obtener en el mercado mundial. Ahora, el comercio internacional en una economía cerrada o autarquía, el equilibrio se encuentra donde se intercepta la curva de oferta y demanda. Pero en una economía abierta, el comercio internacional, el mercado interior, se rige por el precio internacional. Y el precio internacional será el precio al que se intercambia un bien o un servicio en el mercado internacional. Entonces, en el caso de la importación, tenemos la demanda a un precio que es por dólares y la oferta, y tenemos el precio internacional. Entonces, vamos a tener que antes del comercio internacional tenemos el excedente del consumidor, que está en el área A, el excedente del productor, que sería el área B y D, y tenemos un bienestar social que estaría dado por A, B y D, ¿verdad? Ahora, después del comercio internacional, el excedente del consumidor será A, B y D, y C, perdón. El excedente del productor será solamente el área D, y el bienestar social estará dado por el área A, B, C y D, que es más amplio. Ahora, en una exportación, tenemos el precio internacional más arriba, como ya sabemos, y el excedente del consumidor está dado inicialmente por A, B y C, el excedente del productor por D y E, pero con comercio internacional el excedente del consumidor solamente será el área A, el excedente de productores será el área B, C, D, E y F, que amplía bastante, y el bienestar social estará dado por toda el área que está anteriormente demarcada. Asimismo, en el comercio internacional existen barreras al comercio, en algún caso proteccionismo, que es la idea de que el libre comercio es perjudicial y debe restringirse. Los argumentos a favor, por ejemplo, están dados por la seguridad nacional ante un conflicto que existe el riesgo, el abastecimiento de algunos bienes, por ejemplo, la carne de Argentina.
Y la creación de empleo. Las industrias nacionales pueden competir con las importaciones y generar empleo. Y el arancel es el impuesto sobre un bien importado. Los efectos del arancel respecto de un bien importado entonces también van a generar, como vemos aquí abajo, la importación con arancel y la importación antes del arancel. Por lo tanto, el arancel tiende a hacer que la importación sea menor. Aquí tenemos el escenario también respecto de los excedentes de consumidor, de productor, el ingreso arancelario y la utilidad social final. En Chile existe un arancel vigente para productos extranjeros que es del 6%, pero con 20 acuerdos comerciales suscritos con 56 países. La tasa promedio real desciende a un 1%, dado que los acuerdos comerciales hacen que, por supuesto, los aranceles a la exportación bajen. Por otro lado, existen externalidades, por ejemplo, el impacto no compensado de las acciones de un agente económico sobre el bienestar de otro. Una externalidad se manifiesta cuando la transacción entre dos agentes afecta a un tercero, y las externalidades conducen a los mercados a ser ineficientes y no alcanzar la maximización del bienestar. Se reconoce también como fallo de mercado. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay guerra en el Medio Oriente, ocurren que los precios de los barriles de petróleo aumentan y eso genera que se alcance un precio mayor de la gasolina, del petróleo, etc. Existen externalidades positivas, como la acción de uno de los agentes económicos que beneficia al otro, por ejemplo, el consumo de vacunas antivirales. Tenemos el caso fresco de las vacunas respecto del COVID, y las negativas, que la acción de uno de los agentes económicos impone costos al otro. Por ejemplo, como veíamos en algún ejemplo, el consumo de cigarrillos. Entonces tenemos diferencia también de la valoración en un mercado por la parte privada social, y se soluciona, por un lado, con externalidad negativa, perdón, me dieron ganas de estornudar. Es negativa cuando se aplica un impuesto, o piguviano se llama, que internaliza la externalidad y el equilibrio se traslada a lo socialmente eficiente u óptimo social. Y la positiva se aplica un subsidio también y se traslada el equilibrio socialmente eficiente. Entonces, la externalidad positiva, en el ejemplo de las vacunas antigripales, vemos que la cantidad socialmente eficiente está dada en QS y la cantidad de competencia perfecta en QP. Entonces hay una pérdida irrecuperable de eficiencia, y el subsidio genera que exista un beneficio total o social mayor, con un valor privado y un valor social, que es el que aumenta el beneficio social finalmente. Aquí tenemos otro ejemplo respecto a la difusión de una nueva tecnología. Tenemos también el costo privado y el costo social total. Y también vemos que hay o podría haber un aumento respecto al subsidio en cuanto al beneficio social. Y una externalidad negativa, en el ejemplo de fumar en lugares con no fumadores, genera un costo social respecto de un valor privado y un valor social, ¿no? Aquí podemos ver que se genera un impuesto. O respecto de la contaminación ambiental, también podemos ver respecto de los costos sociales y el costo privado, que también hay un impuesto y se genera una pérdida de eficiencia irrecuperable. Y además, por otro lado, tenemos también los bienes públicos, cuyo consumo no puede ser regulado. Además, el consumo de individuos adicionales disminuye el consumo, no disminuye el consumo ni el bienestar de otros agentes económicos. Esta es una externalidad positiva en la producción, generalmente está propiciada por el Estado. No hay incentivos para pagar por el bien. Los parques públicos, las plazas, las campañas para prevenir epidemias, etcétera, son ejemplos de bienes públicos. Entonces, podemos ver que los bienes públicos de tipo 1
se consideran bienes privados donde el consumo es rival y la exclusión es posible. Y tenemos por otro lado que el Estado debería dedicarse a la producción de bienes tipo 2, 3 y 4 que presentan fallas de mercado. Entonces, el consumo y la exclusión por otro lado, tenemos rivales posibles. Respecto de la exclusión es imposible en un bien tipo 2 y un bien tipo 4. En el bien tipo 4 no existen además rivales. En el bien tipo 3 tampoco existen rivales, pero podría ser posible la exclusión. Y en los bienes tipo 1, que son más privados, sí existen rivales y es posible la exclusión. Por lo tanto, efectivamente, el Estado debería dedicarse a la producción de bienes tipo 2, 3 y 4. Que ahí estamos hablando, como decíamos anteriormente, de parques públicos, plazas, campañas para prevenir epidemias, etc. Bien, vamos a un ejercicio que es bastante completo respecto de lo que hemos visto. Suponga un mercado competitivo donde la función de demanda viene dada por precio igual a 100 menos 8Q y la función de oferta por precio igual a 10 más 7Q. Evalúa entonces las siguientes situaciones, resumiendo sus resultados en la tabla que se proporciona al final del ejercicio y grafique cada caso. Se pide cantidad y precio de equilibrio y los excedentes, lo mismo con un impuesto de 30, con un subsidio de 15 pesos, con un precio máximo de 76 y un precio máximo de 45. Bien, el mercado funciona sin ningún tipo de intervención estatal. Por lo tanto, para competencia perfecta, se calcula el precio, la cantidad y los excedentes del consumidor, productor y el total. Sabemos que para encontrar equilibrio debemos igualar ambas funciones, por lo tanto nos queda 90 por un lado y 15Q por otro lado. Eso nos va a dar que la cantidad en equilibrio será de 6 y el precio será de 52. Previamente a eso, ya sabemos que debemos igualar Q a 0 para encontrar el precio que vamos a tener de oferta y por otro lado, igualando Q a 0 tendremos el precio de demanda. Por lo tanto, el excedente del consumidor va a estar dado por 100 menos 52, 100 que sería el precio que está dispuesto a pagar el consumidor si la cantidad es 0, y 52 que es el precio de equilibrio, por 6 que es la cantidad de equilibrio, dividido en 2 que es lo que vamos a ir viendo en el gráfico, eso da 144. Y por otro lado el excedente del productor será de 52 menos 10, 10 porque es el precio al cual el ofertor o el productor está dispuesto a iniciar su oferta, y 52 que es el precio de equilibrio, por 6 que es la cantidad dividido en 2 nos da 126. Por lo tanto el excedente total es de 144 más 126, tenemos 270. Aquí está el gráfico. Tenemos entonces, como ven, en el eje precio de consumo 100, que es lo máximo que está dispuesto a pagar el consumidor cuando la cantidad es 0, y tenemos 12,5, que este está sacado cuando igualamos la función de demanda a 0, esta es la cantidad máxima que está dispuesto a consumir. Y por otro lado tenemos el precio en el cual inicia el productor su operación, por lo tanto sería 10. Y el excedente del productor está dada en esta área, que ya la sacamos anteriormente, y del consumidor está en esta área, por lo tanto el excedente total sería este triángulo completo, que corresponde a los 270 que calculamos anteriormente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Este tipo de ejercicio fijo que va a entrar en la prueba. Bien, el Estado entonces cobra un impuesto a la producción de 30 pesos por unidad. Sabemos que el impuesto se agrega a la función de oferta o bien se resta de la función de demanda. Por lo tanto, vamos a tener 100 menos 8Q igual a 10 más 7Q más el impuesto, que lo vamos a agregar a la función de oferta. Tenemos entonces que, despejando o igualando ambas funciones, nos queda que la cantidad en equilibrio es 4 y el precio es 68. Por lo tanto, si igualamos los precios, tenemos que
el precio es menos 30, que es el impuesto, nos va a dar 38. Los excedentes entonces quedan de la siguiente manera, que es lo que habíamos visto anteriormente: 100 menos 68 por 4, que es la cantidad, dividido en 2, nos da 64, y por otro lado el productor nos queda de 38 menos 10 por 4, dividido en 2, igual 56. Aquí acuérdense que tenemos un precio de equilibrio del consumidor y un precio del productor que está dado por el impuesto. Tenemos además la RF, que sería 68 menos 38 por 4, nos da 120, por lo tanto la pérdida de irrecuperable de eficiencia será 68 menos 38 por 6 menos 4 dividido en 2, que sería 30. Aquí está gráficamente entonces, tenemos el precio de 38 por un lado, pero con un impuesto tenemos 68. ¿Sí? El impuesto era de 30. Teníamos el punto de equilibrio anterior, y a propósito del nuevo precio, se genera un nuevo punto de equilibrio que está dado en 68 pesos y 4 unidades. Por lo tanto, se genera una pérdida irrecuperable que está dada en esta área y que corresponde a 30. ¿Sí? Aquí entonces podemos ver que efectivamente el precio cambia o es distinto para el productor que para el consumidor, dado el impuesto que se genera. ¿Sí? Ahora, si el Estado otorga un subsidio al consumo de 15 pesos por unidad, ya sabemos que el subsidio puede sumarse a la demanda o restarse de la oferta. En este caso lo vamos a restar de la oferta y tenemos que igualar nuevamente la función de oferta y demanda, y nos va a quedar, al despejar, que la cantidad es 7, el precio del consumidor con el subsidio es de 44 y el precio del productor con subsidio es de 59. Por lo tanto, los excedentes quedan de la siguiente manera: 100 menos 44 en el excedente del consumidor por 7 unidades, dividido en 2 son 196. El excedente del productor son 59, que es el precio del productor, menos 10 por 7 unidades, dividido en 2 son 171.5. Por lo tanto, el subsidio nos va a quedar de 15 por 7, que es igual a 105, y la pérdida irrecuperable será de 7,5. Y aquí tenemos el gráfico que nos muestra qué es lo que va a ocurrir con un subsidio de 15 pesos por unidad. Vemos que estábamos en un equilibrio en 52,6, con el subsidio se desplaza la curva de oferta y quedamos en un nuevo equilibrio de 44,7. Por lo tanto, tenemos el excedente del consumidor, el excedente del productor, el costo social y la pérdida irrecuperable de eficiencia. Esa es la forma de graficar qué ocurre con el subsidio. Ahora, el Estado coloca un precio mínimo de 76 pesos por unidad. Entonces, dado que el precio está fijado, se reemplaza directamente en las ecuaciones de demanda y oferta para obtener la cantidad, porque no tiene sentido igualar si ya el precio está dado. Vamos a tener entonces que la cantidad demandada es de 3, si reemplazamos 76 en Q, luego igualamos 76 en el precio o en la curva de oferta, y vamos a tener que la cantidad de oferta es 9,42. Los excedentes entonces quedan de la siguiente manera: 100 menos 76 por 3 unidades, dividido en 2 nos da 36, y por otro lado el excedente del productor se suma con el excedente que teníamos antes del precio, lo cual nos da 166,5. La pérdida irrecuperable de eficiencia entonces es de 67,5. Y aquí está la gráfica, dado un precio mínimo de 76 pesos por unidad. ¿Sí? En este caso, el consumidor está dispuesto a consumir 3 unidades, pero el productor está dispuesto a
ofertar 9,42 unidades. Ahora, si el Estado coloca un precio máximo de 45 por unidad, dado que el precio está fijado, también se reemplaza directamente en las ecuaciones de demanda y oferta para obtener la cantidad. En el caso de la demanda tendremos 6,87 y en el caso de la oferta tendremos 5. Los excedentes entonces quedan de la siguiente manera. El excedente del consumidor será 100 menos 60 por 5, dividido en 2 más 60 menos 45 por 5, que es igual a 175 finalmente. Esto es por supuesto por la cantidad de oferta. Y tenemos por otro lado el excedente del productor, que son 87,5, por lo tanto la pérdida irrecuperable es de 7,5 al hacer el cálculo. Tenemos entonces aquí el precio máximo al cual se puede vender. Tenemos entonces el excedente del productor y el excedente del consumidor que aumenta porque a ese precio el productor está dispuesto a ofertar 5 unidades, pero por otro lado el consumidor está dispuesto a consumir 6,87. Por lo tanto, se genera un excedente del consumidor más alto respecto de lo que teníamos en el punto de equilibrio inicial. Preguntas, dudas, consultas hasta aquí. Este tipo de ejercicios, como les decía, sí o sí va a entrar en la prueba. Por lo tanto, es importante que le den una mirada, que puedan buscar ejercicios también en la literatura para que vayan viendo. Vamos a seguir desarrollando ejercicios en las próximas clases. La idea es que vayamos variando un poco algunas situaciones y vamos a dar explicaciones un poco más extensas también en las clases siguientes, dado que ahora estamos haciendo un repaso más bien rápido respecto de equilibrio, pero vamos a ir profundizando en las próximas clases en cada uno de los conceptos. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí? Profe, Dígame, Carlos. ¿la fecha de la evaluación 2 se mantiene o sufre algún cambio? Yo entiendo que se mantiene, no nos han avisado que sufra ningún cambio. ¿Por qué tendría que sufrir cambios? ¿Pasó algo? No, era más que nada porque igual era como en un mes más. Sí, yo entiendo que está firme en esa fecha. Ahora, me imagino que es también porque tenemos una semana de receso entre el 28 y el 3 de julio. Pero entiendo que se mantiene a firme. Voy a preguntar de todas maneras a coordinación, pero yo entiendo que se mantiene para el, creo que es el 11 de... Déjenme corroborar eso porque siempre se me olvida. Si me dan un segundo. Según el calendario, la segunda evaluación está para el 13 de julio. Efectivamente, más de un mes. Y la semana de receso está entre el 28 de junio y el 2 de julio. Pero entiendo que se mantiene en esa semana, Carlos, la segunda prueba. Y la tercera prueba, que ahí se acortan los plazos, es el jueves 12 de julio, la tercera evaluación. Previo a una semana de receso también, que está entre el 2 y el 6 de agosto. Ah, no, es de agosto, perdón, el 12 de agosto. Aquí está mal esto. Es el 12 de agosto. La evaluación recuperativa entonces es el 17 de agosto. Y el término del semestre termina es el 27. Pero se mantiene el 13, Carlos, no nos han avisado algo distinto. Voy a preguntar hoy día en caso que tengamos alguna noticia dentro de esta semana.
y les voy contando. Bien, Ya, profe, muchas gracias. de nada, la próxima clase es el viernes, por lo tanto vamos a tratar de mirar ahí un par de situaciones de mercado reales en Chile. Vamos a ver algunas crisis económicas que se han generado a propósito de algunos cambios y vamos a mirar cómo interactúa en realidad el mercado entre oferta y demanda con algunos ejemplos gráficos y qué pasa también cuando existe competencia perfecta, monopolio, competencia imperfecta, que son situaciones que se van generando respecto de los mercados y cómo van funcionando los precios de oferta y demanda en esos casos. Bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el viernes. Que tengan buen día y muchas gracias por conectar. Chao, profe. Chao, profe. Ya, profe. Chao, profe.